Ahí partimos. Ujú. Ahí. Yo lo voy a poner aquí entendido. Por ¿Cierto? favor, no se nos vaya. Hay gente Sí, sí, que eso, se molesta, no. ahí está. Oye, estamos dando unos minutos más. Creo que 3 minutos más y partimos, ¿les parece? ¿Sí? Un ratito Perfecto. más. Son 18:02, 3 minutos más, 18:05. Eso. Muy bien. No, porque una cosa que hemos aprendido con la pandemia y con el Zoom es la puntualidad. Sí. Hemos aprendido a ser puntuales como no lo éramos antes. ¿Mm? ¿Cierto? Pero, ¿Ah? Sí, pero hemos un poquito ajustado la puntualidad, creo, ¿no? Por ahí. sí, no, mira, yo me reúno con mi equipo todos los días a las 9 de la mañana. ¿Mm? Antes nos reuníamos una vez a la semana. ¿Mm? La reunión era a las 9 de la mañana y por lo general está partiendo tipo 10 para las 10, ¿ah? Porque entre que llegaran y qué sé yo y toda la cosa. Ahora, si yo no estoy a las 9, que soy el administrador del Zoom, ¿ah? No estoy a las 9, ya me están llamando por el WhatsApp. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Estoy esperando conexión, estoy hace rato. ¿Ah? Entonces, también me obligan a ser puntual. Así que eso ha sido una de las cosas positivas que nos ha dejado la pandemia. Espero que en lo presencial seamos igual. Y ser más eficiente también, no irse tanto por las ramas, sino ir más a lo concreto también en las cosas. ¿Ah? Sí, exacto. Sí, porque además aquí el tiempo virtual como que pesa más, ¿no? Como que el alargar y alargar. A lo mejor en Y la uno la otra pantalla mata tanto rato también. mata muchísimo, cansa los ojos, etcétera, ¿no? Hay una serie de síndromes que se han investigado y etcétera. Hay un montón de cosas que han ido saliendo a la luz con esto de la virtualidad. Y tampoco están las galletas, ni las cosas, ni el café, o no sé. Entonces también es algo que, que hace como que es mejor optimizar. Así que bueno, partimos ya, creo yo. Dando- Eh, Adelante, eso. Bueno, bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Oye, les doy un cordial saludo desde aquí, desde Valdivia, la ciudad de la lluvia, la ciudad del río Callecay, el río Cruces. Y les mando un cariñoso abrazo en este primera jornada de Taller Sur, de la 10ª versión de Taller Sur, que hacemos este año con mucho cariño, como siempre, pero también un poco inspirados y motivados por el segundo aniversario de la revuelta, ¿no? De la revuelta que nos convoca al día de hoy y que se palpa, ¿no? En el ambiente, en las plazas. Eh, ya le preguntaremos a nuestras compañeras que están allá en Santiago cómo sienten por allá el ambiente. Hoy acá en Valdivia también hubo una movida, aquí hay una marcha en la tarde, así que bueno, estamos muy orgullosos de que todavía este reseteo esté en curso, ¿no? Sin duda que con la nueva constitución hay una especie de nuevo sistema operativo, ¿no? Digámoslo así, que está en marcha y que hay mucha esperanza detrás. Y eso un poco nos motiva a organizar esta edición de Taller Sur, que es siempre una instancia un poco, este año quisimos como generar, no hicimos la pregunta de cómo debería ser una especie de programa de estudio o de ideario que reuniera un poco las bases de lo que fue el estallido social y un poco lo que inspira el estallido social, ¿no? Y un poco revisitar todas estas demandas y todas estas problemáticas en 4 sesiones es quizá muy ambicioso, pero eh, por lo menos nos hicimos esa pregunta de cómo debería ser una especie de mini programa de estudio, porque esto está enfocado sobre todo a estudiantes de arquitectura, y bueno, y a la comunidad en general, pero cómo sería una especie de pequeños cursos, sesiones, que nos hablaran de los temas que convoca el estallido, ¿no? Entonces, en ese sentido, viene hoy el tema de la resignificación, ¿no? La resignificación tanto de los espacios, no solamente los marcos legales, la constitución, ¿no? Que es lo que está en proceso y que a partir de hoy se empieza a redactar luego de este reglamento, sino que también tenemos una resignificación de estos espacios concretos, ¿no? De los espacios públicos también, ¿no? Del uso de los espacios públicos y de la manera en que debemos tomarnos como sociedad el uso de la ciudad, el derecho a la ciudad incluso aparece también, ¿no?
Entonces, bueno, hoy en este día de la resignificación de los espacios públicos, convocamos nosotros a Edward, que hoy día además nos hará, bueno, ya les voy a contar brevemente, hay algo muy especial hoy preparado con Edward también, que nos va a entregar un regalo, y ya les voy a contar más detalles, y también a nuestras compañeras de Monumentos Incómodos, Daniela e Ivette, que están por allá, les mando un abrazo también y un agradecimiento desde ya por hacerse el tiempo de estar en esta sesión primera de Taller Sur, y les agradezco mucho también a Edward. Un poco también, esta era una sesión que teníamos pendiente con Edward por el hecho de que él nos tiene un regalo, y ahí quiero que Camila nos haga una pequeña reseña, porque ella también ha trabajado muy cercanamente también como nuestras compañeras Ivette y Daniela con Edward, pero Camila quizá que nos cuente un poquito de qué se trata este regalo que hoy Edward nos va a entregar aquí. Así que Camila, dale. Gracias, Leo. Sí, bueno, yo tengo información, creo que poco actualizada, pero hace un año aproximadamente, Eduard donó a la escuela un collage que estuvo puesto como mural en el GAM desde la revuelta social, aproximadamente 2 meses hasta que empezó la pandemia. Entonces, una vez que eh, eh, empezó todo este tema, creo que tuvieron que limpiar la fachada completa, imprimió nuevamente el collage para ir a colgarlo, y lamentablemente ya no era posible, y ese mismo ejemplar fue donado a la escuela, que creo que en algún momento va a ser colgado en el hall principal. Él nos va a hablar un poco más de eso, quizás lo presento, Leo. Por supuesto, adelante. Ya, entonces, Eduard Rojas Vega, arquitecto colachista por más de 5 décadas, nació en un pueblo que se lo tragó la tierra, y desde entonces ha unido fragmentos de esa vida y las que vinieron, en mundos poderosos, intenciones oníricas, colacheándose a través de su infancia y sus obsesiones, un cielo de mar, un mar de cielo, repleto de encuentros felices, uniendo al fin y al cabo los muertos de su felicidad. Con ustedes, el gran Eduard Rojas nos hablará sobre este gran regalo. Adelante. Querido Edward, está muteado. Ahí estamos. Bueno, gracias Camila por la presentación, por tus bellas palabras. Gracias Leonardo por la invitación al Taller Sur, a esta versión versión 10ª este año 2021. En pandemias, seguimos todavía de manera online. Es emocionante porque tal como tú lo señalabas, ¿cierto? Se siente en el ambiente esta celebración tan relevante, tan importante de este segundo aniversario del estallido social. Cuando fui a mi casa, estaban mis nietos con Luz María, mi señora. Mi señora se estaba preparando, rescatando sus antiguas banderas de las marchas que se iniciaron el 18 de octubre del 2019, y sacaba banderas, y mi nieto le preguntaba: ¿qué es AFP? No más AFP, es algo que ya lo estamos logrando. ¿Qué es no más Sename? Es algo que ya estamos cerca de lograrlo. Queremos constitución, ¿ves? Ya tenemos la constitución. Entonces, todas las banderas, como veíamos que se habían ido logrando, ¿cierto? Ganando espacio. Y de alguna manera, este collage que he donado a la Escuela de Arquitectura y a la universidad, justamente habla de eso, habla, ¿cierto?, de esos próceres, como mi señora también, que ha estado en las marchas, ¿cierto?, han sido capaces de dar un paso más, hacer que las cosas vayan un poco más adelante, ¿cierto?, mover los límites a que nos impone muchas veces el statu quo y la sociedad. Entonces, en ese collage lo que hice, ya les voy a contar la historia del collage, fue justamente reunir a una serie de íconos que yo considero que han sido relevantes en la historia de nuestro país, en términos justamente de ir abriendo camino, ir abriendo una nueva historia. Si me permiten compartir, ¿puedo compartir pantalla? ¿Me permite compartir pantalla? Sí, a ver, inténtalo, si no te dejo como co-host. Compartir pantalla.
Sí, ahí, compartir. ¿Sí? ¿Estoy compartiendo? Sí. Parece que sí. Ya. Entonces vamos a ir a la presentación que está acá. Bien. Ya. Ahí estamos. Vamos a ir a aceptar. Bien. Cuando me llegó la invitación de Leonardo, ¿cierto? Leí el título, decía Arquitectura de la Resistencia, Utopías de lo Común, y por lo tanto pensé voy a preparar una charla que tenga que ver exactamente con la resistencia cultural, cómo desde la arquitectura también es posible hacer una resistencia, que es lo que hemos hecho nosotros por más de 44 años acá en Chiloé. Sin embargo, al leer, ¿cierto?, ya el catálogo, vi que el contenido de mi charla tenía que ver con el collage de los íconos populares de la revuelta, íconos de la primera línea. Entonces dije, bueno, sobre todo en un día tan relevante como el día de hoy, ¿cierto?, que se está convocando esta gran marcha de Chile, ¿cierto?, y que ya aquí en la Plaza de Castro se están reuniendo en una marcha de conmemoración. Por lo tanto, el nombre de esta presentación es algo tan simple como collage y arquitectura, y lo que quiero mostrarles, ¿cierto?, es justamente cómo el collage es una herramienta maravillosa de exploración, de investigación de los espacios, ¿cierto?, y que nos permite ir justamente más allá de lo establecido, como en este caso, ¿cierto?, subvertir el espacio y colocar en la Ville Savoie de Le Corbusier, ¿cierto?, en la Plaza de San Marcos, ¿cierto? O hacer que, hacer que el propio Le Corbusier, ¿cierto?, se venga a vivir a Chiloé, ¿sí?, como en el collage que estamos viendo arriba. Todo esto, ¿cierto?, sucediendo desde hace ya 44 años en un archipiélago que es un hábitat de tierra y mar íntimamente ligado a la arquitectura del lugar, a los cuales llegué hace 44 años con mi familia, con Renato Vivaldi, mi socio, que llegó también con su familia, en una época, cierto, que como se puede ver en la foto, éramos jóvenes, bellos e indocumentados, ¿cierto? Y queríamos ser tal vez tan blancos como Michael Jackson y tan santos como el Papa. Las bases culturales que traíamos, ¿cierto?, en nuestra mochilita, tenían que ver justamente también con el ambiente de la época, ¿cierto?, con el sentir de la época, donde fue muy relevante la presencia en nuestras vidas de nuestro gran maestro Germán Aristizábal, ¿cierto?, que nos enseñó que era posible fusionar una locomotora con un caballo, o fusionar, ¿cierto?, un casco con una vaca, y que era posible producir esos encuentros felices en términos de unir elementos provenientes de distintos orígenes, cosa que podía suceder tanto como elementos gráficos, como piezas gráficas o también con espacio, porque yo pienso que de alguna manera también la arquitectura es un collage tridimensional, así como el collage es bidimensional, ¿cierto? La arquitectura es tridimensional. Y que esta tridimensión y el collage, ¿cierto?, se nutre como un elemento de fusión, y que eso nos enseñó justamente la música de la época, la música de los jaivas, la música de congreso, a la cual además pertenecía Renato Vivaldi, que ahí lo vemos, que era el flautista de congreso. Tanto los jaivas, ¿cierto?, como congreso habían logrado fusionar a Bach con la Violeta Parra, ¿cierto?, eran capaces de tocar, de fusionar, de juntar los charangos, ¿cierto?, los charangos con un oboe, en fin, había una fusión muy importante. Y por otro lado, el Chiloé, al cual llegábamos, también estaba la figura de Nelia Garcón, que era una artesana artista que en los años 70 había revolucionado la moda en Chile, retomando toda la artesanía del lugar,
retomando las artesanías que se habían hecho durante siglos, ¿cierto? Y dándole un corte moderno que la llevó incluso a exhibir sus modelos en Europa. Y por otro lado también fue muy importante la existencia de un libro que se llamó Arquitectura sin arquitectos, que nos señalaba que la arquitectura en realidad no la gran arquitectura, ¿cierto? El 95% de la arquitectura, ¿cierto? En el mundo no la hacían los grandes arquitectos, ¿cierto? Los grandes iluminados de la arquitectura, sino que lo hacían las comunidades que mediante su cultura eran capaces, ¿cierto?, de ir resolviendo los problemas, y donde más que un arquitecto lo que existía era un maestro mayor y el conocimiento era esencialmente colectivo. Así entonces llegamos a Chiloé, y en Chiloé, ¿cierto?, era muy evidente aquello que iba a gatillar el soporte y las bases de nuestro trabajo en términos de lo que había que unir, que había que fusionar, era la tradición y la modernidad. Y en términos de resistencia cultural, ¿cierto? Esto había un ejemplo muy claro, como lo aprenderíamos posteriormente, que nos hablaba de que en los años 30, en el año 36 todavía, Castro era una ciudad neoclásica de madera maravillosa, como la que ustedes pueden ver ahí en la fotografía, donde habían grandes palafitos montados sobre el mar, donde los barcos llegaban y atracaban contra estos verdaderos muelles que salían de estas grandes construcciones. El interior estaban los mercados, era una suerte de Venecia del siglo XII, como dijo alguna vez un arquitecto. Y el año 37, esa ciudad maravillosa de madera se quema casi completamente, queda solamente la iglesia en pie, y llega entonces un nuevo modelo, el modelo de lo moderno, ¿cierto?, que se implanta en el lugar. La ciudad de Castro, ¿cierto?, se reconstruye con una arquitectura bauhasiana, ¿cierto?, racionalista, que había sido muy poco, ¿cierto?, pensada en Europa, en la Bauhaus. No hacían 6 años, ¿cierto?, que Mies van der Rohe había hecho el pabellón de Barcelona, ¿cierto?, y esas ideas que viajaron a América del Sur y a Chile, ¿cierto?, y la tomaron los arquitectos locales y la reinterpretaron, construye, ¿cierto?, una ciudad moderna en el corazón de la ciudad, de las ciudades de madera, ¿cierto?, esta ciudad de hormigón, que debe haber sido una suerte como de Nueva York, ¿cierto?, para los isleños, de encontrarse con esta ciudad. Sin embargo, la cultura es tan fuerte como un digestor cultural que hace posible entonces que los modelos racionalistas de origen bauhasiano, ajenos, se reinterpreten en madera, y va surgiendo entonces una arquitectura nueva. Se repite la curvatura, se repite, ¿cierto?, los chavos en las esquinas, se repiten la no presencia de la cubierta, en fin, pero se hace en madera. Entonces, lo que surge como respuesta es una arquitectura propia, apropiada al lugar, una arquitectura del lugar. Vemos arriba, ¿cierto?, estas dos obras magníficas, en un caso la municipalidad de Ancud, que se quemó a comienzos de los 80, la alcancé a conocer, un edificio increíble, maravilloso, ¿cierto? Esta otra casa que le llamamos la casa Mies van der Rohe, ¿cierto?, que una casa increíble también de madera. Bueno, hicimos un trabajo muy importante que es la modernidad de la madera, junto con Gonzalo Cerda, ¿cierto?, de la Universidad del Biobío, donde pudimos ir estudiando, ¿cierto?, todo este fenómeno de resistencia cultural, que es este proceso de transformación, de reinterpretación de un modelo que viene desde afuera, ¿cierto?, para apropiárselo. Cristian Fernández Cox, ¿cierto?, el premio nacional, nuestro premio nacional, hablaba de la modernidad apropiada, que era posible, ¿cierto?, que una cultura tomara elementos que venían de afuera, ¿cierto?, se apropiara de esos elementos
que venían de afuera para construir una arquitectura propia, ¿ah? Y también apropiada, él decía apropiada en las tres acepciones de la palabra, apropiada en cuanto que nos apropiamos de ella, apropiada en cuanto que es adecuada y apropiada en cuanto que es propia. Aquí entonces estamos generando una arquitectura del lugar que se nutre de la modernidad, pero se nutre también de todos los saberes ancestrales y vernaculares. Y la cosa más interesante, ¿cierto?, es que cuando el modelo vuelve al campo, ¿cierto?, se le vuelve a colocar la cubierta, ¿ah? La cubierta del techo normal, ¿cierto? Ya no aparece en la desaparición de la cubierta, sino nuevamente surge un nuevo híbrido, ¿cierto? Que es estas casas racionalistas, pero que tienen un techo tradicional. Entonces, nuevamente aparece esta vuelta de tuerca, ¿cierto? Que tiene que ver con la resistencia cultural y que, bueno, nos llevó a escribir con Rodrigo Fischer un librito que se llamó Arquitectura culta y naif en Chiloé y que hablaba justamente de estos fenómenos. Fenómenos, ¿cierto?, que van generando una arquitectura de lo híbrido, de lo mestizo, de lo ecléctico, de lo sincrético, de lo singular, de lo creativo, ¿cierto?, como puede ser ese bus con un techo de tejuela, ¿cierto?, o ese gorro de lana construido con tejuela también, o un candado de madera. Es un gorro de lana de una discoteca que se llama Discoteca Gorro de Lana. De una arquitectura que también es leve, efímera, como su orgánico material. Es una arquitectura, ¿cierto?, que es leve porque puede una casa trasladarse de una isla a otra por tierra y mar. Y no hace mucho, bueno, hace algunos años, se trasladó una iglesia completa por 15 kilómetros a través de los lomajes de la isla. Es una arquitectura que puede ser, ¿cierto?, afectada por la humedad, por los hongos, por los líquenes, por los xilófagos, y para qué decir por el fuego, que puede hacer desaparecer en un instante, ¿cierto?, una obra de arquitectura. Y en ese sentido es muy interesante entender de que en un lugar como Chiloé, donde existe una arquitectura del lugar, ¿cierto?, la obra que hacemos hoy, que se sustenta en la arquitectura preexistente y se proyecta la arquitectura del futuro, la importancia es de entender que se es parte de un continuo, porque nada nos dice que estas obras vayan a perdurar en el tiempo. Muchas de nuestras obras van a desaparecer. De hecho, hay por lo menos 5 o 6 obras importantes que diseñamos en estos 44 años, ya no existen. La reinterpretación, ¿cierto?, como herramienta de resistencia y creatividad. Las iglesias de Chiloé, 16 de las cuales son patrimonio de la humanidad, son parte de lo que se llamó la escuela de las iglesias religiosas de Chiloé, que diseñaron una forma de construir, ¿cierto?, que es una estructura tipo mecano, con más de 30 ensambles y empalmes sin usar ni tornillos, ni pernos, ni clavos, para construir las estructuras. Desarrollaron un modelo tipológico que ya lo vamos a ver más adelante, que se repite. En este momento hay 155 iglesias catalogadas con ese modelo. Con ese mismo modelo hicieron la iglesia de Castro el año 1906, y la iglesia recién construida, y como conversábamos anteriormente, se quemó. Era una iglesia de la escuela religiosa, de 2 torres, y en ese momento le encargaron los curas de Castro a un arquitecto italiano que había diseñado la iglesia San Francisco de Valparaíso, entre otras cosas, la casa central de la Universidad Católica, que diseñara una iglesia para San Francisco de Castro. Y él diseña una iglesia neogótica para ser construida en hormigón. Cuando llegan los planos, se miran los curas y los carpinteros y se plantean, ¿dónde vamos a sacar arena, ripio, fierro, conocimiento para hacer esta? Hagámosla en madera. Y lo que hacen entonces es reinterpretar el modelo neogótico, reinterpretarlo en madera, y eso genera, ¿cierto?, una condición de un edificio magnífico, como es la iglesia de Castro, ¿cierto? Porque cuando uno entra a la iglesia de Castro, entra no a la arquitectura de la madera, de las tipologías de la madera
de las iglesias patrimoniales, sino entra a otra arquitectura, a la arquitectura, ¿cierto?, del neogótico, donde los retablos, ¿cierto?, están construidos, donde los pilares, este pilar que debe tener 2 por 2, ¿cierto?, finalmente en su interior solo lo que existe es un pilar de 25 por 20, de 25, de 12 por 12 pulgadas que cae en una piedra, y el resto del pilar, ¿cierto?, es simplemente pura mueblería que emula, ¿cierto?, todos los grandes pilares y las grandes columnas de hormigón que había pensado el Provasole. En términos de resistencia y de reinterpretación, a pesar de que es un gran moderno, ¿cierto?, como Emilio Duarte, ¿cierto?, que en el año 65 proyecta las hosterías de Castro y la hostería de Ancud, y también lo que genera es un proceso de reinterpretación de la arquitectura tradicional. Él dice: voy a hacer una obra moderna, pero que no tenga nada que ver, ¿cierto?, con el edificio de la CEPAL ni de la comodidad de Le Corbusier, sino que tenga que ver con el lugar y se nutra del lugar. Entonces hace un gran techo, ¿cierto?, con una gran canal que recoge el agua, lo rompe con un lucernario, genera dos chimeneas en el centro, con una chimenea increíble que da hacia los dos lados, y todo eso arma una suerte como de fogón contemporáneo y moderno, ¿cierto?, que acoge estos nuevos programas que llegan a Chiloé producto del turismo. Habían 2 iconos muy importantes que estaban en peligro de extinción hace 44 años. A mí me sorprendió de manera cuando llegué a Chiloé ver los palafitos de Castro por primera vez, porque era justamente la expresión, ¿cierto?, de esa arquitectura sin arquitecto. Esta es una arquitectura que habían construido los carpinteros, una comunidad, pero que comparado, ¿cierto?, con lo que era ese Castro magnífico, de esos maravillosos palafitos, ¿cierto?, eran símbolos, al verlo de esta manera, ¿cierto?, como están en la imagen, eran símbolos de menoscabo urbano. Para las autoridades eran favelas sobre el mar, eran villas miserias, eran poblaciones callampas, así que había un decreto de erradicación total de todos los palafitos de Castro. Bueno, hubo que hacer la resistencia, ¿cierto? Hubo que juntarse con los habitantes de los palafitos, un grupo de arquitectos, el taller Puerta Azul, iniciamos la campaña de defensa de los palafitos, en la cual nos apoyó muchísimo el Colegio de Arquitectos y sobre todo la prensa. Hicimos mucha prensa apoyado por el Colegio de Arquitectos y logramos demostrar, ¿cierto?, que esta era una respuesta arquitectónica única en nuestro país. Era una arquitectura que representaba la dimensión geográfica de un lugar que es un archipiélago, donde el juego de mareas, ¿cierto?, va y viene, se recoge el mar 600, 700 metros o sube 5 metros, 4 veces al día está subiendo y bajando la marea, y esta es una respuesta de una arquitectura de tierra y mar que tiene que ver con ese ritmo tan propio y natural de Chiloé. Finalmente, convencimos a las autoridades, ¿cierto?, que este no era un problema estético, sino que era un problema ético, y lo que había que hacer aquí era dotar a los palafitos de alcantarillado, agua potable, electricidad, cabinas sanitarias, mejorarlos, repararlos, porque ellos, ¿cierto?, podían ser, como lo fue en nuestro caso, el soporte, ¿cierto?, de nuestra arquitectura, de resistencia también, que era volver a trabajar con las tipologías del lugar, construir, por ejemplo, este fogón público, que es el refugio de navegantes, donde los navegantes, cuando había mal tiempo, no podían seguir navegando, podían congregarse en este fogón, que también es una de nuestras obras importantes que desapareció, o crear este gran techo, ¿cierto?, para acoger la feria del domingo en Talcahuano, este techo que también se constituye de manera palafítica. O desarrollar, ¿cierto?, un conjunto de proyectos de reparación y mejoramiento de los palafitos, con Arquitectos Sin Fronteras de Europa, con la municipalidad, con la Universidad Arce, ¿cierto?, que llevaron en 3 o 4 tipos de intervenciones, ¿cierto?, a convertir aquello que era símbolo de menoscabo urbano, ¿cierto?, para la ciudad, convertirse en un ícono relevante de la arquitectura del lugar. Y que nos ha permitido, ¿cierto?, seguir desarrollando un conjunto de nueva arquitectura
que dialoga con esta arquitectura preexistente y que tiene que ver con la nueva vocación, ¿cierto?, de un Chiloé que está, cuya gran vocación es el turismo, y por lo tanto se ha desarrollado muchos palafitos, se han reinventado, ¿cierto?, para acoger esta nueva función. Los barrios de palafitos se han ido todos mejorando, hay cafeterías, hay galerías de arte, hoteles boutique, los propios habitantes de los palafitos, los históricos, también han arreglado sus casas para hacer hospedaje, para hacer pequeños mini mercados, etc. Es decir, convivir con la existencia, conviviendo nuevamente lo nuevo con lo viejo en esta arquitectura de resistencia. Y que de algún modo también aquí hay un cambio relevante. Debo asumir que lo que se generó finalmente con toda esta intervención de los palafitos fue también un paso de esta arquitectura sin arquitecto a una arquitectura de autor. Muchas de las obras de arquitectura contemporánea que hemos hecho y que han hecho otras oficinas, ¿cierto?, como las de Eugenio Ortúzar y Tania Gebauer, ¿cierto?, obras que han sido presentadas en las bienales de Venecia, de Buenos Aires y de Santiago, nos hablan, ¿cierto?, de esta arquitectura de autor que dialoga con esta arquitectura sin arquitecto. Bueno, durante todo este tiempo seguí desarrollando una serie de collages análogos en la década de los 80, buscando nuevas búsquedas y descubrimientos, viendo qué podía pasar, ¿cierto?, si Elvis Presley se venía a vivir a Chiloé, si acaso las torres, las iglesias en vez de tener una torre, tenían dos torres, o si, ¿cómo se llama?, si Carlitos Gardel llegara, ¿cierto?, cargado con estos hongos alucinógenos como una lluvia sobre la ciudad, o Marilyn, ¿cierto?, o invitar a Marilyn a vivir a Chiloé. Marilyn justamente como un contrapunto de lo nuevo y de lo viejo. De algún modo, yo uso mucho la imagen de Marilyn, ¿cierto?, como la gran protagonista de mis collages, ya lo van a ver más adelante, justamente porque en esta investigación llegó un momento y yo dije, si hay una imagen, hay un ícono que representa lo ajeno, lo universal, es justamente la imagen de Marilyn. Marilyn está impresa en platos, está impresa en chalecos, está impresa en zapatillas, en todo lo que se quiera vender, ¿cierto?, se pone la imagen de Marilyn para poder vender, y a Marilyn es reconocida en los 5 continentes, es reconocida como un ícono relevante, ¿cierto?, de la historia del cine, tal vez una de las mujeres más bellas que haya pisado la tierra. Y por lo tanto, poner a Marilyn en el escenario, ¿cierto?, de Chiloé, justamente hacía vibrar ese contrapunto, ese encuentro entre lo propio, lo ajeno, lo nuevo, lo viejo, lo vernacular y lo moderno. Otro ícono que estaba en peligro de extinción, sin duda, eran las iglesias. Por un lado, ¿cierto?, se estaban abandonando porque las comunidades se habían empequeñecido, ¿cierto?, y no había cómo repararlas. En esa época, cuando yo llegué a Chiloé, se habían recién declarado monumento nacional la iglesia de Achao, la iglesia de Castro y la iglesia de Quilquico, que era maravillosa, la que estamos viendo aquí en la fotografía. Sin embargo, la comunidad se empequeñeció, la comunidad pensó que como era monumento nacional iban a llegar plata, nunca llegó plata, ¿cierto? La dejaron caer, como podemos ver, ¿cierto?, como sucede. Dejar caer una construcción de madera significa no tocarla nunca más, de modo que por entropía, ¿cierto?, se quiebra en el centro, empieza a caer, todo cae al suelo, finalmente la madera, ¿cierto?, se funde con la tierra, y si hacemos arqueología, lo único que vamos a encontrar serán unos clavos, unos trozos de vidrio, unas latas, pero de la madera no va a haber absolutamente nada. Y toman entonces la comunidad, construye al lado una iglesia pensada y diseñada por ellos, ¿cierto?, que trata de algún modo de juntar estas dos piezas de lo que es la nave con la torre, porque lo que estaba pasando también es que unos curas españoles en los años 60 habían empezado a echar abajo las iglesias para construir unas iglesias tipo A, porque les parecía que era una iglesia más confortable, más adecuada con el lugar, ¿cierto? Incluso
En el caso de Yauyao, construyeron la iglesia y el campanario lo colocaron arriba de un cerro. Aquí colocaron la iglesia tipo A, colocaron el campanario al lado, ¿cierto? Y le colocaron este pórtico peinado al medio, ¿ah? Bien moderno, bien extraño, ¿cierto? Y eso llevó a que también cuando se quemó la iglesia de Curaco de Vélez, ¿cierto?, se construyera una iglesia en A que la reemplazaba. Allí nos pidieron nuestra opinión y nosotros presentamos, ¿cierto?, nuestra propuesta de que a esta iglesia tipo A se le colocara este campanario adelante, ¿cierto?, que se volvieran a unir las piezas que estaban dispersas, que es algo que haríamos también en la iglesia de San Sebastián y San Pedro en Castro, donde juntamos desde una mirada moderna también, una reunión moderna de las partes, una nave, ¿cierto?, que no es como la nave tradicional, que una nave que es una es una nave de 3 naves, por decir aquí. Esta era una planta cuadrada, nos pedían que fuese una planta cuadrada, que tenía su pórtico en esquina y dejaba la torre también en la esquina. Esto nos llevó también, cuando se genera cuando se cae la iglesia de Quilquico, ¿cierto? El monseñor Juan Luis Isern, que es el gran obispo de Chiloé, que siempre puso la cultura por delante, él convoca al Colegio de Arquitectos y al taller Chiloé de Hernán Montesino de la Universidad de Chile, y se crea, y con ellos fundamos, ¿cierto?, la Fundación Amigos las Iglesias de Chiloé. Fuimos apadrinando los arquitectos, que éramos 4 o 5 que vivíamos en esa época, apadrinamos cada una de las iglesias, en la época que todavía no eran declaradas Patrimonio de la Humanidad. En este caso a mí me tocó trabajar en la iglesia de Chonche, trabajar en el piso con el arquitecto Lorenzo Ver, trabajamos con la comunidad todo el tema de los colores, y con Lorenzo diseñamos en la contrasacristía de la iglesia, ¿cierto?, esta capilla dentro de la iglesia para poder acoger reuniones y oficios de menores, un bautizo, una pequeña misa, ¿cierto?, con unas paredes que son como unos mantos de madera que están soportados por que están flotando en el aire, no llegan al piso, no llegan al cielo, están flotando, y que en estos términos de intervención del lugar se podrían eliminar perfectamente. Nuevamente está el contrapunto entre lo nuevo y lo viejo, ¿cierto?, lo moderno y lo tradicional. También tuvimos la oportunidad de trabajar en la iglesia de Castro, ¿cierto?, que ya en sí mismo es un ejemplo maravilloso de esta resistencia cultural entendida en esta reinterpretación del modelo que viene de afuera, ¿cierto? Aquí enderezamos las torres, raspamos completamente el interior, trabajamos el tema de la pintura, y lo más maravilloso es que constituimos, ¿cierto?, un comité para la que se llamó la Gran Minga de Castro a tomar las torres, con lo cual juntamos una cantidad importantísima de dinero junto con la comunidad, haciendo toda clase de actividades que permitió, ¿cierto?, tener los recursos para poder hacer los trabajos. Todo esto en un momento en que las iglesias todavía no habían sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. Todas estas acciones, ¿cierto?, permitieron que 16 iglesias el año 2001 fuesen declaradas Patrimonio de la Humanidad, y y este año, ¿cierto?, se están cumpliendo 20 años desde que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. También hace un par de años, ¿cierto?, recreamos el modelo de las iglesias, el modelo tipológico en el siglo XXI. Aquí la Fundación Alerce 2000 no quería que se perdiera la técnica de empalme y ensamble, esta estructura tipo mecano de las iglesias, y por lo tanto se replica la más pequeña de las iglesias chilotas patrimoniales, que es la iglesia de Colo. Se hace un levantamiento crítico a la pata, ¿cierto? Y con eso se reconstruye, se traen los carpinteros chilotes que han trabajado en la restauración de la iglesia para que le enseñen a los carpinteros cómo se hace, y esta iglesia se construye completamente con toda la tecnología del siglo XVIII, pero se incorporan todos los elementos del siglo XXI, como calefacción, ventilación, acústica,
Cuando se hace el estudio acústico, el acústico dice, no, aquí no hay nada que hacer, dice, las iglesias chilotas son magníficas desde el punto de acústico, podemos ayudar, ¿cierto?, con algo de sonido y eso, pero como acústica suenan maravillosas. La cubierta se hizo de cobre para que durara, ¿cierto?, lo más posible, porque una cubierta de alerce, ¿cierto?, nos podría estar obligando en corto plazo tener que venir a repararla. Y lo más magnífico que se hizo, ¿cierto?, fue generar una escalera, vaciar completamente la torre para generar una escalera con vigas laminadas que va subiendo hasta la parte superior donde está la campana, que desde ahí se ve completamente el paisaje. Y se generaron una serie de elementos. Lo más maravilloso que tuvimos la oportunidad también de invitar en esta iglesia a uno de los más grandes pintores chilotes surrealistas, que es mi amigo José Triviño, a pintar cual un Miguel Ángel en el siglo XXI la bóveda de la iglesia. Y uno de los proyectos más lindos que hemos hecho, ¿cierto?, últimamente, que lo estamos recién terminando también con Minga, también haciendo toda clase de bingos, ¿cómo se llaman? Beneficios. Claro, toda clase de actividades nuevamente para conseguir los recursos. El sobre que se pasa por todos lados pidiendo plata. Bueno, aquí sucede que los adultos mayores de los palafitos, desde los años 60, después del terremoto del 60, a estos adultos les regalaron una virgen, una virgen de Lourdes de madera maravillosa, y a las cuales ellos le tienen fe, son devotos de la Virgen, y durante años han buscado que la Virgen encuentre su espacio. Y bueno, se creó finalmente un comité, nuevamente una minga de construcción de una iglesia para los adultos mayores, ¿cierto?, del barrio de Palafito de Pedro Montt. Trabajamos con Fray Luis Julio Campos, que es arquitecto, trabajamos el proyecto. El frente tiene 4 metros, aunque ustedes no lo crean, de esta pequeña iglesita, y se va entrando, ¿cierto?, y se abriendo y va generando el espacio. Esta capilla, ¿cierto?, reúne los dos íconos más relevantes de la arquitectura de Chiloé, ¿cierto?, que son la iglesia y los palafitos, y en sí mismo ella también es un collage que se contrapone, ¿cierto?, con el molde de Castro, que es una arquitectura impertinente, ¿cierto?, hija del libre mercado y de la historia de hoy, que se contrapone con la arquitectura del lugar y que no tiene, ¿cierto?, nada que ver con lo que hemos hablado de esta resistencia cultural, ¿cierto? Aquí nos pusieron la pata sobre la meseta, ¿cierto?, sobre la meseta, ¿cierto? Y bueno, y es una lección de lo que no se tiene que hacer. Yo utilicé justamente esto para desarrollar también una serie de collage que se llama Fuera de Contexto, ¿cierto? Que me imaginé cómo podía ser, ¿cierto?, un high design, escuela de diseño, ¿cierto?, puesto en las favelas de Lima, ¿cierto? O la escultura de Marilyn Monroe de 30 metros de altura de Chicago, puesta, ¿cierto?, y dialogando con los moais de la isla de Pascua, fuera de contexto, ¿cierto? O el Museo de Guggenheim de Bilbao, puesto en el Ipané, perdón, en el Iguazú. Otra obra relevante, que también de resistencia, ¿cierto? Y lo interesante es que recoge como resistencia lo arquitectónico y lo cultural, sin duda es el internado campesino San Francisco, ¿cierto?, que fue premio Andrea Palladio en Italia. la cuestión. ¿Cómo? Alguien dijo, no, algo dijo. Bueno, este internado, ¿cierto?, era para los niños de las islas que venían a estudiar al liceo, ¿cierto?, y al Politécnico en Castro, y que por lo tanto requerían unos grandes barracones, ¿cierto?, unos grandes dormitorios, con sus baños para compartir, ¿cierto?, y salas de estudio, comedores y una pequeña capilla, ¿cierto?
Cuando construimos este edificio, lo terminamos de construir en diciembre, quedó vacío, y cuando lo fuimos a visitar con Mariana Matheus de Valdivia, la gran fotógrafa, para hacerle una fotografía. Ella me sugiere que hoy sería lindo aquí que en estos espacios colocar unas fotografías, ¿cierto? Se verían maravillosas, con unas fotografías medio abstractas. Esto yo se lo comento a un amigo, Eduardo Folleraki, muy conectado con los artistas en Chile, y de ahí surge, ¿cierto?, la idea de pedirle a los franciscanos que nos prestaran, ¿cierto?, el edificio por ese verano, para montar allí la ilusión de lo que podía ser un museo de arte moderno. Entonces convertimos, ¿cierto?, por ese verano, ¿cierto?, lo que eran los dormitorios, los convertimos en salas de exposición, lo que era la capilla, era la videoteca, en fin, fue una cosa maravillosa, y fue tan maravillosa que lo pudimos repetir también al año siguiente. Los curas nos volvieron a prestar el edificio, sacaron todas las camas, sacaron todas las cosas, se guardaron, se pintó el edificio y se volvió a hacer la segunda muestra de arte moderno del Museo de Arte Moderno. Allí tuve la oportunidad, ¿cierto?, de desarrollar un díptico que lo expuse junto con los grandes artistas de ese momento, como Arturo Duclos, ¿cierto?, que había hecho la bandera, la bandera de Chile con puros fémures humanos, ¿cierto? Esto lo estábamos haciendo un museo de arte moderno en plena dictadura, ¿cierto? Era también una resistencia impresionante, ¿cierto? Y de ahí en esta van surgiendo también estas búsquedas propias que tienen que ver ya con autorretratos, en que voy juntando, ¿qué pasó ahí? Ahí, en que voy juntando, ¿cierto?, mis dos territorios, el territorio del norte y el territorio de Chiloé, ¿cierto?, y juntando siempre los opuestos que llevamos cada uno en nuestro interior. Hasta que encontramos, ¿cierto?, unos antiguos galpones y casitas de madera abandonados, que se convertirían en la sede del Museo de Arte Moderno. Habíamos hecho un proyecto de museo sobre palafitos con mi gran amigo Jorge Lobo, y estábamos entonces consiguiendo los permisos de, ¿cómo se llama?, la autorización para ocupar esto, que es la concesión marítima, y fuimos a hablar con el alcalde y nos dice: oye, yo tengo unos galpones allá abandonados en la parte alta de Castro, que la gente me lo pide para ir a hacer asado, sacan las tejuelas de las paredes y con eso hacen el fuego y lo están destruyendo, ¿por qué no se hacen cargo de ello? Lo fuimos a ver con Eduardo Folleraki. Eduardo Folleraki había recorrido mucho Europa, ¿cierto?, y había estado en Dinamarca, y había conocido un museo que justamente estaba fuera de Dinamarca, que estaba en el campo, y esto se prestaba perfectamente en Luisiana, ¿cierto? Esto se prestaba perfectamente para hacer un museo en el lugar. Y nuevamente un enclave de resistencia cultural. Y así, bueno, tomamos los interiores de estos galpones, nuevamente lo cruzamos con un elemento muy simple, muy sutil de la modernidad, que es este lucernario, y al incorporar el lucernario, ¿cierto?, cambiamos completamente la espacialidad y la luz de esos antiguos galpones. Y eso es el mismo concepto que vemos aquí con las tablas labradas, ¿cierto?, con las maderas labradas, con la tejuela, con todo lo que era el galpón antiguo, ¿cierto?, lo reciclamos y lo reconceptualizamos, ¿cierto?, en esta arquitectura moderna que recoge exactamente los mismos elementos, los volúmenes, los espacios del MAM, que como en un collage unen lo nuevo y lo viejo. Lo interesante es que el MAM, ¿cierto?, está considerado como un espacio para la creatividad y para crear comunidad. El MAM en sí mismo es el gran soporte, ¿cierto?, de la creación de los artistas. En este caso vemos un escultor, ¿cierto?, que hace esos grandes huevos que son como los huevos del MAM, ¿cierto? Salinero, el escultor Salinero, el gran escultor Salinero, o como otros escultores, ¿cierto?, que trabajan en ciprés de las Huaytecas, llenan de aromas, ¿cierto?, la sala, o esta artista alemana, que para mí ha sido una de las instalaciones más bellas del MAM, este gran collage tridimensional que están viendo ahí en la imagen. Ella lo que hace, ¿cierto?, es ir recorriendo
ella hace una pasantía en el MAM, lo que hace es ir recorriendo todas las poblaciones cercanas y pidiéndole a la gente que le preste un objeto para exhibirlo en el Museo de Arte Moderno. Entonces la gente le presta una raqueta, le presta un trompo, le presta una silla rota, una guitarra, un nido con unos huevitos, un billete antiguo, en fin, y con eso nos monta todo en una diagonal, ¿cierto? Que le llamó la alfombra mágica, ¿cierto? Y estos objetos generaban esa luz con el lucernario, ¿cierto? Generaban esa sombra en el suelo que era realmente emocionante. Tan emocionante, ¿cierto? Como ver a los habitantes, a los vecinos de las poblaciones del MAM, que iban al museo a ver su objeto expuesto en el museo. ¿Ah? Realmente es una operación de resistencia y de creatividad, es realmente espectacular, y cómo, cierto, se va construyendo audiencia también para el museo. En el interior, el dominio de la luz y el vacío de los espacios antiguos y nuevos se ponen al servicio de la obra de arte. Como en un collage, el edificio es el soporte. Un pintor como Chedomir va y pinta completamente, ¿cierto?, la sala, los pisos, las paredes, los cielos, todo el asunto. Por amor al arte se llama esta obra, ¿cierto?, en que mete al espectador en el interior de la pintura. O Rodrigo Casanova, que en la noche ilumina el MAM, ¿cierto?, y va creando este museo coloreado, ¿cierto?, por la luz. O una de las cosas más emocionantes, ¿cierto?, que es el proyecto Sarapito, donde 10 escuelas más unos científicos, ¿cierto?, estudian esa cosa maravillosa, esa épica maravillosa en que los zarapitos, ¿cierto?, vuelan desde Alaska hasta Chiloé, ¿cierto?, a alimentarse en el borde mar de Chiloé. Entonces los niños, y cada niño de esas escuelas arma un zarapito, ¿cierto?, en papel maché, y lo monta al igual como si estuviera en el borde mar. Nuevamente los padres, ¿cierto?, los niños traen a sus padres, ¿cierto?, a ver su zarapito, y nuevamente se va creando, ¿cierto?, esta conciencia y esta audiencia tan importante y relevante, sobre todo el museo orientado y dirigido hacia los niños. El sábado pasado inauguramos la nueva muestra de artistas regionales, donde las nuevas generaciones, ¿cierto?, entre ellas una de mis alumnas que estuvo conmigo en un taller de collage desde los 5 años hasta los 12 años, ¿cierto? Hoy es una gran artista, María Inés Galesio, nos trae sus obras, que llevar al gran formato los pequeños elementos de Chiloé, ¿cierto? O esta otra artista, que es María Greber, que realmente hace una obra realmente sorprendente, ¿cierto?, que crea un suelo, un suelo, y en ese suelo lo llena de arena y de ripio, ¿cierto?, y de agua. Entonces, lo que genera que el agua, el edificio, ¿cierto?, se refleja en el agua y cambia completamente lo que es el espacio y la arquitectura del museo. Entonces, museo, ¿cierto?, y obra de arte se conjugan como una sola unidad, así como es una sola unidad arquitectura y proyecto cultural. Otro proyecto cultural relevante, y aquí tenemos, ¿cierto?, a dos de nuestros representantes, es la propuesta de la Fundación Aldea de Castro Abierto, que es otra propuesta de resistencia cultural. Ya se hizo una versión el año 2019 que se llamó Castro Abierto, con Camila. Tuvimos la oportunidad de hacer el afiche, que es el de la izquierda, ¿cierto?, que fundía las obras que era importante abrir a la comunidad y que la comunidad podía visitar un par de días determinados, ¿cierto? Y con ellos hicimos la composición del collage, y luego vino, ¿cierto?, el segundo Castro Abierto, que nuevamente el museo era una de las obras que se abría. Este collage también está compuesto con todas las obras que se abren en la comunidad, pero este collage está cruzado ya por el estallido, ¿cierto? Aquí en el cielo pueden ver las clásicas papas chilotas, y en las papas chilotas me irán viendo, ¿cierto?, ya los panfletos hasta que la dignidad se haga carne, ¿cierto? Cómo van los grupos, van
ustedes pueden ir viendo, ¿cierto? Hasta el perro matapaco ya empieza a aparecer en este collage, ¿cierto? Que nos va hablando y aparece también toda la dimensión, ¿cierto? De los pueblos originarios, que hoy es tan importante y tan relevante, ¿cierto? En la escritura de la nueva Constitución. Bueno, hace 2 años, ¿cierto? Viene el estallido social. Ese estallido fue realmente a todos nos sobrecogió, ¿cierto? Y nos hizo ser partícipe también de este acontecer, de esta necesidad, ¿cierto? De sacarle el esporón, ¿cierto? A esta bomba de tiempo que nos dejó Pinochet, que es cierto que fue el modelo neoliberal y la Constitución, ¿cierto? Que asoció y llevó asociado una serie fundamentalmente de que fue creando una brecha tremenda, ¿cierto? Entre las personas, los más ricos cada vez más ricos, ¿cierto? Los pobres cada vez más alejados, en fin, y eso genera, ¿cierto? Este gran estallido, que fue reporteado por nuestro hijo Pablo. La foto de abajo, ¿cierto? Está tomada de uno de los edificios, ¿cierto? De lo que en ese minuto era la Plaza Italia y que desde ahí se convirtió en la Plaza Dignidad, ¿cierto? Él nos iba reporteando lo que estaba sucediendo y nosotros en la isla, ¿cierto? Marchábamos bajo la lluvia, ¿cierto? Y así como en Santiago, ¿cierto? La gran marcha fue, ¿cuánto se habla de 1.300.000 personas? ¿Cierto? En Chiloé fue de 2.500 personas, que ahí las vemos marchando, ¿cierto? Frente a los palafitos. En un viaje que hicimos con mi mujer, nuestro hijo Pablo, gráfico, ¿cierto? Del estallido, que iba lleno de cascos y anteojeras, ¿cierto? A fotografiar, qué sé yo, la zona cero, estaban ahí todos los viernes junto con las manifestaciones, ¿cierto? Nos hizo un recorrido por la zona cero, ¿cierto? Por la estatua de Baquedano, por la Plaza Dignidad, ¿cierto? Por los muros del GAM. Vimos cómo los muros del GAM, ¿cierto? Se habían convertido en una gran galería, en una gran tela de arte colectivo, ¿cierto? Y allí nos señaló de que él también había pegado, ¿cierto?, en las paredes del GAM algunas de sus fotografías, ¿cierto?, como la que estamos viendo ahí arriba, ¿cierto?, en una gigantografía en la fotografía. Me pareció que era una idea magnífica, entonces le pedí que si me podía regalar la idea de poder montar, ¿cierto?, y que me ayudara a montar un collage ahí en las paredes del GAM. Lo pensé para eso y le pedí que me regalara una de sus fotografías, la que vemos en la parte de arriba, que es la fotografía de la primera línea, y sobre la primera línea, ¿cierto?, fui montando diversos personajes, los íconos de la revuelta y otros, ¿cierto?, que a lo largo de la historia han ido siendo parte, ¿cierto?, de este cruzar límites, ¿cierto?, de esto de ir yendo cada vez más adelante, ¿cierto? Aquí podemos ver, ¿cierto?, a Mon Laferte, a Condorito, a Javiera Carrera, a Lautaro, al padre Puga, a Felipe Camiroaga, a Allende, a Lonconao, ¿cierto?, al estudiante con su ojo herido, a Gladys Marín, ¿cierto? En fin, ahí vemos a Gary Medel, Violeta Parra, Jorge González. ¿A quién vemos a la derecha? La de La Mujer Fantástica. Por acá vemos, ahí está Lemebel, a Manuel Rodríguez. Aquí a la izquierda, ¿cierto?, está la mujer ¿cómo se llama?, del arquitecto Premio Nacional también, doña Mónica Echeverría, mi gran amiga también, doña Mónica Echeverría, la mujer ¿cómo se llama? Ya se me está olvidando ya, de nuestro querido amigo Velasco. de Fernando Castillo, sí. Después tenemos a la corrupta, un personaje chilote, ¿cierto? Vemos
a Víctor Jara, vemos a Pareman, ¿cierto? Ya no basta con rezar. Vemos allá a un extraterrestre al que le tenía miedo, ¿cierto? La primera dama, Cecilia. que nos había deslumbrado, ¿cierto? En ese festival de Viña, ¿cierto? Con su rutina, las tesis que habían, ¿cierto? Hecho una performance extraordinaria que había dado la vuelta al mundo. Nuestro presidente Pedro Aguirre Cerda, doña Eloísa Díaz, ¿cierto? Nuestra Gabriela Mistral con jeans, ¿cierto? También extraída de Kayosama y de los grandes dibujantes, de los grandes pintores de la revuelta, ¿cierto? Nalcamán, los escudos, ¿cierto? El mentolatum, los ojos heridos, etc. Pero nos faltaba algo, nos faltaba un arquitecto. Así que, ¿quién más que Miguel Launer, ¿cierto? Puesto allí, ¿cierto? Como un prócer de primera línea, como un grafiti, ¿cierto? En uno de los escudos al lado de Nalcamán. Luego mandé a imprimir, ¿cierto? El collage que hicimos digitalmente. También en este collage participó una joven estudiante que trabajaba conmigo, que me ayudó en la parte digital, que no se resistió y se puso también ahí, ¿cierto? Enmascarada, ¿cierto? Que es Valentina, y que, bueno, tiene la gran responsabilidad de ser, ¿cierto? Un prócer de primera línea, ya que se puso en el collage, ¿cierto? Lo mandamos a imprimir. Yo hice un estudio de dónde me parecía que era el mejor lugar donde montarlo. Me pareció que era justamente donde dice Paco Juliado, parece que dice ahí, y que para lo cual había que montarlo de manera alta, porque si lo colocábamos abajo, se iban a colocar otros encima, lo iban a rayar, lo iban a pintar. Y por lo tanto, una mañana, ¿cierto? Antes de tomar el avión de vuelta a Castro, me fui con mi hijo, unos amigos, ¿cierto? Y unos amigos de mis amigos, entre ellos Ivette Quesada, ¿ah? Hacer una operación, mi pobre angelito, y en solo 15 minutos, ¿cierto? Llegar con las escaleras, con el pegamento y dejar montado el collage sobre la entrada del GAM. Luego vendría, ¿cierto? Vendría la pandemia, hasta Marilyn Monroe tuvo que colocarse mascarilla, ¿cierto? Para hacerle el quite al coronavirus, ¿cierto? Y se mantuvo el collage durante un año y medio aproximadamente. Claro, le sucedieron que también fue intervenido, ¿cierto? También y alguien llegó hasta arriba para pegar, ¿cierto? Algunas cosas sobre él, que no sé si se puede ver bien acá, pero también está intervenido, y fue parte también de un libro que se llama Los muros hablan, muros que hablan, que fue un libro, ¿cierto?, que se editó en Italia y que recoge todos los íconos y las imágenes de la revuelta. Una copia, ¿cierto?, fue expuesta en el CAM de Puerto Varas, ¿cierto?, una exposición llamada Obsesión, copia, ¿cierto?, que se fue impresa en un papel de alta calidad y fue la donación que estamos haciendo. Ahí se puede ver en la parte baja, es la donación que hemos hecho, ¿cierto?, a la Escuela de Arquitectura y a la Universidad Austral. Bueno, fue nombrado, Alessandri fue nombrado a cargo del GAM. Lo primero que hizo fue mandar a limpiar, ¿cierto? Sacó todos los collages, así está el GAM en este minuto, ¿cierto? Convertido en un nuevo lienzo, ¿cierto? Para escribir una nueva historia, para volver a llenarlo, llenarlos de creatividad, ¿cierto? Así como está abierta, ¿cierto? Como una hoja en blanco también la nueva constitución que se comienza a escribir justamente el día de hoy, en este segundo aniversario del estallido social, ¿cierto? Que nos dejó además un plinto, ¿cierto? Un soporte de la estatua de Baquedano, donde yo me imaginé que perfectamente podría instalar ahí una escultura de Marilyn Monroe como un desafío también creativo, ¿cierto? Y como un homenaje a lo que ha sucedido en este estallido tan espectacular y que ha cambiado, ¿cierto?, la historia de nuestro país. Muchas gracias.
Esta es una foto de justamente la construcción de la iglesia de Godudahue, en unas reuniones de taller participativo, porque yo soy un convencido que la arquitectura como resistencia es un hecho colectivo, es de todos nosotros. Muchas gracias. Bravo. Eduard, muchas gracias, muchísimas gracias. Además aquí, para agradecer brevemente este regalo que tú nos haces, también se encuentra el decano, señor Felipe Pinto de Aguiar, y también el director de escuela, don... tuvo un lapsus. Valderrama, ¿cómo se llama? Cristian Fabián Valderrama está también aquí para agradecer, y bueno, yo también, y a nombre también de todo el instituto, todos sus académicos, sus docentes que aquí están presentes, algunas y algunos, y bueno, agradecerte tremendamente que hayas pensado en nosotros para depositar esta obra tuya tan significativa, nos parece, pero no sé, no tengo la verdad palabras para agradecer, y esperamos pronto reparar este edificio que está ya en proyecto, algunas reparaciones, producto un poco del abandono al que fue parte este año y medio o casi 2 años, para poder instalar este regalo tuyo. Así que bueno, te mandamos un abrazo. Abro el micrófono para preguntas, para comentarios. Hay una pregunta de un estudiante, quiero irme rápido a ella para después, mientras tenemos un tiempito breve para preguntas antes de pasar a Daniela y a Ivette. Él pregunta, Pablo aquí pregunta sobre la remodelación de estas naves que se transformaron en el Museo de Arte Moderno. ¿Cuánto tardó? ¿Cuánto fue muy, o sea, cómo lo hicieron? ¿Cómo se financiaron? ¿Cuánto tardó? Etcétera. Bueno, primero que nada, todo se ha ido haciendo, ¿cierto?, en base a proyectos que hemos ido presentando, ¿cierto? Y hemos ido convenciendo. Nuestros primeros sponsors fueron la Embajada de Suecia, fue la Embajada de Alemania, fue la Fundación Andes, ¿cierto? Fue el Fondart. También tenemos una agrupación de amigos del Museo de Arte Moderno que también en su momento pusieron recursos, ¿cierto? El museo tiene 34 años, y en los últimos 4 años participamos ya de lo que se llama el OIC, que son instituciones colaboradoras del Estado, y por lo tanto hemos podido tener recursos como para poder seguir haciendo todas las actividades que hace el museo, que cada día, ¿cierto?, son más significativas, y donde nuestros objetivos son principalmente los niños. Todo lo que ustedes han visto se ha hecho en los últimos 32 años. Ahora acabamos de hacer una nueva sala, producto justamente de la pandemia. Tuvimos que crear una sala acceso, de manera que al museo se pueda entrar por un lugar, y ya no se sale por el mismo lugar, sino hay otra salida que permite hacer el recorrido sin que se crucen los que entran, ¿cierto?, con los que salen. Y está recién inaugurada, y también es un nuevo cambio que se le hace al museo, que es muy importante, y que nuevamente es producto también de un proyecto. También tenemos un proyecto de mejoramiento de las salas, de ampliaciones. Tenemos presentado ya un proyecto para construir el depósito, ya un edificio antifuego, ¿cierto?, donde poder justamente conservar la gran colección que tiene el museo, que debe ser una de las colecciones más importantes del país. Estos nuevos recursos también nos han permitido tener una conservadora, ¿cierto?, y restauradora. Poder tener la colección en buenas condiciones, con buen clima, con buena calidad de humedad, en fin, pero todavía necesitamos mucho más, y ojalá nos aprueben esos recursos para poder salvaguardar este patrimonio tan importante. Esto se ha ido haciendo, ¿cierto?, tal como lo he dicho, paso a paso, se han ido agregando las construcciones, no todo se hizo todo al tiro, sino se ha ido haciendo de a poco, y el MAM todos los días se está haciendo. Eso es lo bonito, ¿cierto?, de esta arquitectura en madera, que todos los días se va regenerando, porque ella requiere, ¿cierto?, de mantenciones y de ajustes permanentes, ¿sí?, por el material orgánico con el que está construida.
Genial, Edward. Como les digo, el micrófono está abierto. Damos un minuto para que piensen en alguna pregunta, pero mientras también les quiero pedir que le demos un último aquí, bueno, no un último, sino que me refiero un aplauso a Edward y que activemos las cámaras brevemente, algunos segundos, para poder hacer una especie de foto un poco de recuerdo. Por favor, activen su cámara durante 5 segundos. Lo único que les quiero pedir, público, asistente, genial, Daniel, Giancarlo, hola, hay un pequeñín también por ahí. Genial, Guillermo, hola. Por ahí está también Pamela, etcétera. ¿Dónde los veo a todos? A ver. Bueno, tú tienes que cambiar ahí el formato de la vista, quizá ponerlo en galería, ¿no? ¿Cómo lo hago, Camila? Arriba a la derecha. ¿Participantes? No. A la No. derecha, vista, Sí, vista, galería. vista, galería. Perfecto. Bien, ahí estamos. Vamos a hacer aquí una experiencia virtual de aplauso colectivo a distancia, híbrido, etcétera, Sí, para Edward Rojas. Muchas gracias. gracias. Aprovecho de hacer el pantallazo también. Oye, Edward, bueno, eso, junto con agradecerte y también valorar mucho este regalo que tú nos haces y que nos tenías prometido hace tiempo y que al fin encontramos la instancia para recibirlo en esta fecha tan memorable y significativa. Voy a dar paso, si es que no hay más preguntas, o podemos al final quizás hacer una especie de mesa redonda para no alargar tanto. Vamos a dar paso a nuestras próximas invitadas que también están por la resignificación de los monumentos y es el colectivo que se llama Monumentos Incómodos o Monumentos Incómodas, también podríamos decir. Y donde está aquí Daniela y también está Ivette. Yo les voy a hacer una pequeña presentación. Ellas hoy día nos van a presentar una charla que se llama Miradas críticas al patrimonio oficial en tiempos de transformación social. Nunca mejor título, ¿no? Que ahora. Y bueno, hoy nos acompañan Ivette Quesada. Ella es licenciada en Historia de la Universidad de Chile, diplomada en Patrimonio Cultural Vivo de la Universidad Católica. Actualmente cursa un magíster en Arte, Cultura y Pensamiento Latinoamericano en la Universidad de Santiago. Y bueno, ambas tienen una práctica profesional y activista que ya les voy a contar un poquito más, o ellas mismas mejor que lo cuenten luego. Y Daniela Morales, ella es abogada de la Universidad de Chile, que también hoy día nos acompaña, de este colectivo, que también está Patricio Mora, ya les voy a contar en un segundo eso. Y Daniela, les cuento que actualmente cursa estudios de doctorado en planificación territorial en la Universidad de Illinois, UC, se dirá así, algo así. Se ha especializado en materias relativas a cultura, medio ambiente y patrimonio cultural, ¿ya? Y bueno, ambas tienen un montón de experiencia y sobre todo en temas de monumentos, pero que luego del estallido también formaron este colectivo que se formó en este contexto de la revuelta chilena, ¿no? O de la, exacto, del estallido, y con el objetivo de proponer una reflexión crítica sobre las acciones de desmonumentalización de estas intervenciones y del sesgo, obviamente, que tienen, ¿no? De los sesgos que tienen estos monumentos. Entonces, bueno, les doy la palabra, toda la palabra para ellas y somos todos orejas y luego ya conversamos al final. Bienvenidas. Hola a todas y todos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Leonardo. Bueno, muchísimas gracias a la presentación de Edward. Lamento sí decir que yo tenía otro horario de la actividad considerado, entonces me tengo que ir pronto. Tenía considerado 1 hora y media para esta actividad, así que vamos a tener que hacerlo rápido y quizás no me voy a poder quedar lamentablemente para el espacio posterior de preguntas, pero ahí podremos ver cómo lo coordinamos con Ivette. Solamente quería decir eso para que no se malentienda de una mala educación que me tengo que ir pronto. Gracias, Daniela. Voy a compartir pantalla, si me esperan un momento. A ver, ¿dónde está? Te nombro coanfitriona, por si acaso. Ya, por favor. Ahí está. Ahí, ¿lo pueden ver? Sí. Ya, súper bien.
Bueno, como decía Leonardo, nosotras con Ivette somos parte de este colectivo que se llama Monumentos Incómodos. Más adelante les vamos a contar un poco más en profundidad de qué se trata, pero efectivamente somos profesionales de distintas áreas, de distintas disciplinas, que nos hemos convocado a partir de la revuelta social del 18 de octubre, con el objetivo de crear una especie de archivo digital de los distintos actos de monumentalización y de detención de la memoria urbana en Chile y el mundo. La idea, bueno, quería aclarar brevemente que en el afiche decía que soy como candidata a doctora y la idea también candidata a magíster, y no, efectivamente solo aclarar que somos estudiantes, pero con trayectoria profesional sí relacionada a temas de patrimonio en general. Ese han sido nuestras inquietudes y desde ahí nos paramos, ¿no es cierto?, para poder reflexionar respecto de los significados de la conmemoración pública y de estos significados de poder que se inscriben en los territorios. Como decíamos, ¿no es cierto?, el título de la presentación se llama Miradas críticas al patrimonio oficial, pero este patrimonio oficial lo ponemos entre comillas, porque realmente creo que es muy difícil poder hacer una diferencia entre qué es lo que es el patrimonio oficial y lo que no. Ahí Beth también nos va a iluminar un poco con esta reflexión desde donde sale esta frase. ¿Y Beth? Dale. Estoy con mala conexión, estoy muy cerca de Plaza Dignidad y puede ser que el internet tenga algún problema, si no, de repente me saco la imagen si es que no me escuchan, así que les pido, por favor, me avisan si es que estoy pegada y, no sé, con la cara rara o algo así, es porque me quedé sin internet. Bueno, poníamos en discusión esta idea de patrimonio oficial porque realmente la categoría de patrimonio viene de la oficialidad. Es difícil entender un patrimonio no oficial, siempre ha sido determinado y ha sido parte del proyecto cultural del Estado-Nación desde su gestación, desde su inicio en el siglo XIX, y que ha tenido diferentes manifestaciones estos últimos años, como contranarrativas que han ido apropiándose, a propósito de lo que mencionaba Edward, se han ido apropiando de esta categoría y empiezan a surgir otros patrimonios, principalmente en un momento vinculado a la memoria de los derechos humanos, y también a la defensa de territorios en la ciudad, pero también de defensas en territorios por el medio ambiente. Y por eso también hoy día el patrimonio sigue resonando y está abierto hoy día en la Convención Constitucional como una categoría a ser discutida y a ser redefinida. Adelante. Y bueno, todo esto comienza hace 2 años atrás. Evidentemente esa memoria o ese estallido tiene también unas trayectorias largas que se entrecruzan en esos días de octubre. Acá vemos la movilización de los estudiantes, que es bastante icónica a propósito de estos iconos que mostraban Edward, porque finalmente esta imagen se transforma también en una imagen de esta memoria cultural de esa revuelta, y que, como lo mencionaba, tiene una trayectoria mucho más larga que en sí mismo el 18 de octubre, si bien fue algo que nos sorprendió, sí da cuenta de trayectorias y luchas que tienen que ver con la lucha antipatriarcal, antirracista, principalmente, ¿cierto? Y también, por qué no decirlo, clasista, que se abre en esos días. Adelante. Y que lo que pone en discusión finalmente, o el crisol que abre la revuelta, es que se pone en discusión y tensionan diferentes espacios o planificaciones. Por un lado, la planificación neoliberal se pone en tensión por completo, esa planificación para la movilidad, ¿cierto?, para el trabajo, para la producción, y por otro lado se ponen en tensión las instituciones culturales de la nación, en este caso el patrimonio simbolizado en los monumentos, y también los museos y los espacios oficiales de la cultura, que son reapropiados por la comunidad. Tanto así llega esa reapropiación que a los días de la revuelta se bautiza a la Plaza Dignidad, se la renombra como Plaza Dignidad. Por primera vez ese espacio tiene un nombre ciudadano. Los nombres anteriores han sido todos puestos por esta planificación
de la ciudad por parte de una autoridad central, ¿cierto? Y de expertos. Y por otro lado se pone también en discusión el canon del arte, el canon del patrimonio, el canon de la ciudad y por tanto el quehacer de los artistas, de los arquitectos, de los historiadores y de las autoridades vinculadas a esos temas. Y aparecen los cuerpos, aparecen las personas como transformadoras también de esos espacios. Y ahí la pregunta por la construcción social del espacio es muy interesante. Adelante, y empiezan a surgir estas acciones, estos repertorios de desmonumentalización, de intervención de monumentos en las ciudades de Chile. Y es muy interesante porque esto no empieza, no golpea con fuerza en Santiago en un principio, sino que son en las regiones, regiones que han sido sometidas o fueron sometidas a procesos de chilenización bastante violentos en diferentes lugares. Veamos Arica en el norte a propósito de la guerra del Salitre y el Pacífico, o Almapu en este caso está en la plaza de Concepción donde se derriba el monumento a Pedro de Valdivia y se le pone la cabeza de Pedro de Valdivia a la figura de Caupolicán. Empiezan a haber derribamientos como tácticas, ¿cierto? Y diferentes tácticas de intervención de los monumentos, empiezan a haber sustituciones de monumentos, en el caso de La Serena, donde es sacado el monumento al conquistador y instalado acá el busto de una mujer de Aguita, se sustituye buscando hacer visible una memoria que por años había sido invisibilizada. Adelante. Y justamente lo que hacen este tipo de intervenciones es, por un lado, discutir quién tiene la autoridad, ¿cierto? El rol de tener, o el poder, finalmente el poder vinculado a la memoria, quién tiene el poder de poder instalar en el espacio público un elemento conmemorativo, y por otro lado también se cuestiona en sí mismo ese elemento conmemorativo, en su materialidad, ¿cierto? Y en su significado. Y empiezan a haber otras intervenciones que muestran otras plasticidades, y de otros elementos que habían sido o estaban relegados a un tema que solo pertenecía, por ejemplo, a los pueblos originarios, o este elemento podríamos encontrarlo en el museo, pero no expuesto en el espacio público, como en este caso este Chemamul, que fue instalado por el colectivo originario en plena Plaza Dignidad, en lo que había sido el símbolo de la ciudad neoliberal y del turismo. Y por otro lado, los muros, el GAM, que bien lo mencionaba Edward, se transformó en una galería, en un lienzo permanentemente intervenido, que se van dialogando, se van sobreponiendo visualidades, escrituras, y este es un lienzo que pone la Asamblea de Chilotes en Santiago, en pleno centro cultural, perdón, la Asamblea de Chilotes en Santiago, lo pone acá en la ciudad, a propósito también de esa desterritorialidad, o esa territorialidad de otros territorios que están también en el centro del poder o en la capital, ¿cierto? Y que empiezan a dar cuenta de la diversidad de demandas y del horizonte utópico que hay, que es muy diverso y heterogéneo también en relación a las diversas demandas y colectividades que van manifestándose en las calles. La siguiente. Y bueno, y todo termina en el fondo también a propósito de que esta intervención en los monumentos también en su significado más profundo está cuestionando también el estatus del poder. Por tanto, nosotros creemos que simplificar la mirada a estas acciones solo como un acto de destrucción es no querer leer una cuestión mayor que hay de fondo, a propósito de este aparato, esta estructura que nos ha normado por estos años, ¿cierto? Y que finalmente es cuestionada, y el modelo en general chileno y de Estado-Nación, anterior incluso a la Constitución de Pinochet, es absolutamente cuestionado, y aparece otra memoria cultural. Edward también habla a propósito de sus referentes culturales, y en las calles los que vemos, la siguiente, creo que con eso terminamos, lo que vemos es un montón de otros referentes culturales a propósito de estos íconos, de estas
diversidad también de elementos de la diversidad sexual, de personas, personajes de la diversidad sexual, una diversidad política, aparecen también con fuerza los pueblos originarios, y finalmente son los sujetos y sujetas que habían sido históricamente excluidos. Con eso termino esta parte y doy la palabra a la Daniela. Gracias, Ivette. Bueno, tomando un poco lo que estaba diciendo Ivette, ¿no es cierto? También es interesante como reflexionar cómo este proceso que hemos vivido en Chile y que se sigue desarrollando, ¿no es cierto?, se inscribe en un proceso mayor, global, de disputa del poder hegemónico, de los relatos oficiales, y un cuestionamiento profundo, ¿no es cierto?, del modelo político y económico en general, y que se desenvuelve obviamente en una clave cultural. Entonces, por ejemplo, aquí vemos también los derribamientos que han surgido acá en Estados Unidos a partir de los monumentos de los confederados, de los monumentos de los esclavistas, como la potencia de el discurso o de las teorías antirracistas también ha permeado a la demanda por la desmonumentalización de este tipo de figuras que están en las ciudades. En la ciudad y en las universidades, sobre todo también vimos cómo esto agarró mucha potencia, mucha fuerza a partir de la muerte, del asesinato de George Floyd. Yo creo que todos lo vimos, y cómo también se generaron muchas similitudes en relación a los procesos de monumentalización que se estaban desarrollando en Chile. En ese sentido es súper interesante también lo que está pasando, lo que pasa en Estados Unidos y en otros lugares del mundo a partir del derribamiento de las estatuas de los esclavistas. Obviamente, lo que también sucede en otros lugares en Latinoamérica, aquí en Colombia, ¿no es cierto?, cómo se derriba el monumento al conquistador Sebastián de Balcázar, algo bien parecido a lo que yo creo que la gente esperaba que sucediera con el caballo de Baquedano. Es increíble como ver estas figuras militares, marciales, verlas en el suelo, ¿no es cierto?, con este proyecto del Estado-Nación, el proyecto como lineal de futuro que se simboliza, ¿no es cierto?, a través de estos soldados sobre los caballos derribados en el suelo. Por supuesto también la importancia de los discursos feministas, los discursos antipatriarcales, en este caso antipatriarcales y anticoloniales. Acá hay una acción de la colectiva Mujeres Creando en Bolivia, que han vestido un movimiento a Isabel la Católica con, ¿no es cierto?, la intervención de la chola globalizada. Esto es en La Paz. Y, ¿no es cierto?, acá en Chile es inevitable hacer el vínculo con esta inscripción en la calle, disputando también la importancia ahí con Baquedano, esto es en Plaza Baquedano, en Plaza Dignidad, que un poco reconoce la magnitud de la potencia histórica del proceso del movimiento feminista, y cómo esta potencia, ¿no es cierto?, este movimiento cuestiona los símbolos de poder, y dónde en la calle. El movimiento feminista es un movimiento que se disputa, obviamente, en la calle en relación al poder de las mujeres y las disidencias sexuales. Y obviamente creo que uno de los elementos más potentes en ese sentido que hemos visto cómo ha permeado, cómo ha resonado a través del mundo, es el trabajo del colectivo Las Tesis, que vemos acá en México, pero que hemos visto en todo el mundo, en todos los lenguajes, en distintos contextos masivos, no tan masivos, pero que finalmente tiene esa intención contracultural, ¿no es cierto?, de inscribir en el espacio público el cuerpo de las mujeres, disputando las violencias machistas y haciéndolas visibles, con una canción, un baile que pareciera ser efímero, pero que finalmente con su resonancia termina siendo casi que un monumento o un patrimonio más potente. También acá este es un ejemplo interesante de esta artista peruana que se llama Daniela Ortiz. Ella recrea el monumento a Colón que hay en España al arrodillarse frente a los españoles en el Día de la Hispanidad, ¿no es cierto?, tensionando y haciendo una especie de enfrentamiento público de cómo ese elemento simbólico finalmente también se recrea diariamente en las violencias corporales que se viven, ¿no es cierto?,
violencias coloniales y violencias racistas. Este ejemplo que también es notable, ¿no es cierto?, lo que ha sucedido en Canadá con la quema de las diferentes iglesias. Nosotros veíamos, ¿no es cierto?, a Edward que nos contaba sus experiencias con la iglesia, con la restauración de las iglesias, como vemos que a partir del hallazgo de estas tumbas de niños indígenas y el racismo y la violencia racista que eso significó y que sigue significando, se quemaron y sigue ahí esa disputa permanente. Se han quemado un montón de iglesias católicas, ¿no es cierto?, emplazando a la iglesia por su responsabilidad, ¿no es cierto?, en este actuar violento que nunca se quiso hacer. Y con todo esto nosotros también quisiéramos, yo creo que un poco el trabajo de Monumentos Incómodos y un poco la reflexión a la que nosotros hemos llegado, ¿no es cierto?, es hacer una invitación también, bueno, nosotros no solamente como Monumento Incómodo, yo creo que como decía, es una discusión general, es una discusión más amplia, a cambiar el canon de lo que nosotros podemos entender como patrimonio o elementos a proteger. Dejar de lado la idea del objeto, dejar de lado la idea de la materialidad y ver que realmente acá hay una interrelación, un vínculo potente entre el ser humano y el ambiente que le rodea. En un primer momento podríamos pensar, esto es Fabián D'Alico, ¿no es cierto?, que podríamos pensar que lo interesante aquí es la plaza, pero la plaza realmente no tiene nada interesante si no la vemos en un contexto mayor de un vínculo territorial y un vínculo interrelacionado con las especies que nos rodean. Bajar, ¿no es cierto?, cambiar el foco de una visión, cambiar el canon de la visión tan centrada en el ser humano, tan centrada en el hombre, patriarcal, colonial, blanca, a una visión anticolonial, por supuesto, antipatriarcal, etc. Y como decía Ivette, ¿no es cierto?, este proceso tan interesante que estamos viviendo nos lleva a un proceso abierto de reacción constituyente, liderado por una mujer indígena, mapuche, y como eso también es un proceso que no sabemos en qué va a terminar, es un proceso que se sigue viviendo en las calles, pero que definitivamente nos ha abierto las posibilidades de comprensión del canon cultural de lo que estábamos tradicionalmente acostumbrados en términos de patrimonio oficial. Hay algo que creo que es muy interesante también de lo que pasó en Chile respecto a cómo en este discurso de callejero, de disputa urbana, se inventan distintos discursos que podemos ver, por ejemplo, no son 30 pesos, son 30 años, ¿no es cierto? Un poco en la crítica del modelo de postdictadura que se está derrumbando, pero también en el no son 30 pesos, son 46 años, ¿no es cierto?, de la trayectoria completa de la dictadura hacia adelante, o el no son 30 pesos, son 500 años, que también es lo que nos permite inscribir este proceso en un proceso mayor, anticolonial y antirracista, por supuesto. Y para, bueno, terminar y siguiendo en esa misma línea, lo que hoy día sentimos como un avance en lo personal, como colectivo también compartimos, lo que está en la Convención Constituyente a propósito de estas disputas por los sentidos comunes, y la Constituyente la semana pasada publica su reglamento en donde incluye como principios cuestiones que creemos que deberían desde ya ser parte de cualquier hacer colectivo institucional de los trabajadores del Estado, pero también de las universidades, porque necesitamos hacer del proceso constituyente una cuestión viva, que no sea solo lo que pasa en el ex Congreso, sino que hacer una sociedad constituyente, a propósito también de un contexto en donde tenemos un gobierno que está haciendo todo para boicotear este proceso, y eso hace también que eso sea muy dificultoso, y debemos permear de este proceso constituyente a la sociedad completa, incluir estos principios que para nosotros, que son parte del reglamento, que para nosotros creemos que incluso nos permiten construir y convivir en una ética. La perspectiva de derechos humanos, la perspectiva feminista, la plurinacionalidad y la interculturalidad como una posibilidad de relacionarnos
y de construir una nueva comunidad política. Y para terminar, a propósito de lo que mencionaba la Daniela, cómo avanzar en esta idea de proteger, de reconocer el patrimonio, a garantizar ya cuestiones que son de derechos culturales, y por una parte reconocer la historia de las cosas que se han pasado. Se ha dicho que votar monumentos es borrar la historia. Nosotros creemos que es todo lo contrario, que abre posibilidades de diálogos, de revisar una historia que ha sido contada de una forma para beneficiar a un grupo y una élite. Creemos que se han abierto espacios para contar la historia, que es una historia a veces triste, violenta, pero que es necesaria de integrarla, y a propósito también de lo que pasó en la Constituyente con la Comisión de Derechos Humanos, en donde se recibieron a los pueblos indígenas y a las víctimas de la dictadura y contaron también su historia. Por tanto, creemos que en el quehacer público, social, del mundo, de la memoria, de la arquitectura y de la ciudad, debemos abrir diálogos interculturales que primero reconozcan, que reparen y también redistribuyan. Ese redistribuir tiene que ver con la democracia. No basta solo con decir a ustedes se les quitó la posibilidad de vivir su cultura, se les quitó la posibilidad de hablar su lengua, sino que finalmente la participación política de esos grupos históricamente excluidos también se transforme y tengan incidencia. Y con eso la pregunta que queríamos cerrar, a propósito de pasar, ¿cómo pasar? Y esta es una pregunta para todos, porque en realidad nosotros no tenemos ninguna solución, sino que en este proceso constituyente ir construyéndola, ¿cómo pasar de esta protección de objetos a garantizar derechos culturales? Gran pregunta. Sí. Sin duda que dejarla planteada es como una necesidad, ¿no? Sí, quiero cerrar solamente haciendo una invitación a revisar la plataforma de Instagram de Monumentos Incómodos. Tenemos un montón de registros. Este ha sido un registro construido colectivamente, es un archivo ciudadano, y cada una de las imágenes y casos que se levantan en este Instagram es una invitación a la reflexión, al conflictuar, al tensionar nuestras formas tradicionales hegemónicas de entender la memoria pública, la memoria oficial, y en ese sentido también hacer un llamado a todas las disciplinas. Imagínense, yo como abogada, como el derecho ha significado como un dispositivo colonial, de expoliación de los pueblos, por supuesto. Entonces también invitar acá a la Academia de la Arquitectura, a cambiar el canon, a tensionar sus postulados, a mirar desde otro lugar para, como dice Ivette, realmente poder avanzar hacia una redistribución del poder en todos los espacios. ¿Cómo se llama el Instagram? Monumentos Incómodos. Monumentos Incómodos, ya. Gracias. Abrimos micrófono Ahí están. rápidamente también. Oye, Daniela, yo primero sí, agradecer a ustedes dos también muchísimo. Me siento mal por esto de la hora, que se nos pasa la hora, pero pido primero disculpas, asumo toda la culpa, pero también quiero tensionar algo aquí. Quiero ver, hacer una pregunta. O sea, ya como que cae de cajón la pregunta entre lo que planteaba Edward con las iglesias y lo que plantean ustedes con las iglesias. ¿Cómo creen ustedes que esta especie de monumentalización 2.0 podría un poco llegar a Chiloé? ¿O cómo podríamos nosotros reactivar este enfoque que ustedes proponen en el sur? No solamente con una mirada como más urbana, sino que también en otros contextos como Chiloé, por ejemplo. ¿Cómo lo ven ustedes ahí, el tema de las iglesias, por ejemplo? Yo quería decir algo súper, yo estuve para el Mayo Chilote, viví 3 años en Chiloé, me tocó vivir, yo creo que ellos, de hecho son el Mayo Chilote, lo que pasó en Aysén, en Freirina, son antecedentes a la revuelta. Creo que allí ya hay una claridad respecto a cómo entienden ellos la dimensión cultural, y el tema ambiental es fundamental. Hoy día están preocupados, por ejemplo, la parcelación, la sobreparcelación que existe también allá en el archipiélago. Entonces hay, creo, una plena conciencia sobre cuáles son las prioridades, ¿cierto? Y el reconocimiento también a las personas.
Muchas veces se habla, por ejemplo, del estilo arquitectónico, de la técnica, pero esa corporalidad, esa biografía que hay detrás, que son los oficios, son las personas que realizan esas prácticas, son fundamentales, y por supuesto en Chiloé hay un reconocimiento. Probablemente lo que no hay es por parte de la institucionalidad que ha fijado todos sus recursos en restaurar como la única solución. Cuestión que nosotros decimos que no es que esté mal, sobre todo porque muchas veces es muy sentido por la comunidad. El tema es que no es solamente eso. Detrás de una técnica hay una biografía, hay colectivo, hay saberes colectivos, hay un medio ambiente, hay un territorio. Entonces muchas veces, por ejemplo, la fiesta de Caguach, que se realiza en una isla pequeña en Chiloé, es muy hablada y relevada este último tiempo. Hay una iglesia, sitio patrimonio mundial, pero los vecinos de Caguach, la comunidad indígena de Caguach, está hoy día disputando con una salmonera, ¿cierto?, su territorio, su maritorio. Por tanto, yo creo que hay que escuchar a los territorios, porque creo que fuera de Santiago hay mucha claridad, y ellos y las personas son los territorios los que deben tomar la decisión sobre qué van a definir, qué van a entender por patrimonio y qué van a proteger. Y cómo se van a gastar también esas platas, cuando algún día, ojalá, las platas se decidan en los territorios y no desde Santiago. Sí. Yo creo que aquí en Chile a nadie se le ocurriría quemar, bueno, quemaron una iglesia no hace mucho, la de Ancud, ¿no? En Ancud. No se sabe mucho cuáles fueron los motivos, pero no eran los motivos por los cuales se quemaron las iglesias en Canadá, que nos mostró Daniela. Acá hay que entender también de que aquí hay una religiosidad popular muy fuerte, producto de una evangelización que fue muy, muy singular, donde de alguna manera los misioneros traspasaron responsabilidades a los propios civiles, a los loncos nos nombraron fiscales, por lo tanto ya no es el cura, sino es el fiscal, un miembro de la comunidad, ¿cierto?, el que lleva adelante la misión. Entonces eso generó, ¿cierto?, una presencia de la Iglesia Católica que es muy fuerte hasta el día de hoy, y donde las iglesias como edificio significativo de esta religiosidad, ¿cierto?, han tenido una importancia tremenda, porque son las comunidades las que las protegen, las que las cuidan, las que las mantienen. Y de hecho, cuando estuvo el veedor de la UNESCO para ver si las iglesias podían ser declaradas Patrimonio de la Humanidad, él señala de que las iglesias de Chiloé deben ser declaradas Patrimonio de la Humanidad, no solo por su dimensión tangible, por el objeto arquitectónico, sino por la dimensión intangible, ¿cierto?, que está detrás de ellas, es decir, las comunidades que las han mantenido y las han hecho propias y las cuidan y las protegen. Entonces, esa diferencia es muy grande, ¿cierto?, porque la comunidad está muy inserta. De hecho, esta iglesia que estamos construyendo, ¿cierto?, ahí ves una comunidad que es impresionante, cómo trabaja, no es una orden religiosa que vino con los recursos y construyó una iglesia. No, esto es una iglesia que nace desde la comunidad, de una necesidad de la comunidad, de su vinculación, ¿cierto?, con la religiosidad popular, con la imaginería, ¿cierto?, con esta Virgen de Lourdes. En fin, o sea, hay un montón de elementos que hacen una diferencia, ¿cierto?, en el entender el por qué en Chiloé sería muy complejo pensar que una revuelta de este tipo pudiera quemar, por ejemplo, la iglesia de Castro o alguna otra de las iglesias patrimoniales. A mí me gustaría decir algo antes de irme. Yo también viví en Chiloé. Ya todos viven en Chiloé. Bueno. Pero creo que es importante también un poco, como dice Edward y como dice Ivette, yo estoy lejos de ser una persona que tiene respuestas o claves de qué hay que hacer. Y creo que esa es principalmente la invitación a reflexionar. Pero creo que si hay algo que es importante es dejar de mirar el objeto, ¿no es cierto?, y ver el territorio como un completo. Y creo que Chiloé en particular es un territorio bastante dañado. Es un territorio, como dice Ivette, que ya vivió una revuelta social potente y que no hay que olvidar. Y que está en constante problema
ambientales particularmente. Recordar lo que está pasando con el puente de Chacao, recordar lo que está pasando con la amenaza energética. Entonces, ok, creo que es importante seguir hablando de patrimonio o hablar de elementos culturales como las iglesias, pero nunca olvidar su relación con un sistema económico y con un sistema político que hay detrás. Esa es, yo creo, que la invitación a hacer sobre todo estos análisis interdisciplinarios que nos permiten mirar los problemas de forma más complejas y no solamente como un objeto a restaurar. Lo que nos puede también ayudar, ¿no es cierto?, a buscar formas diversas de gestionar el patrimonio, formas diversas de gestionar las restauraciones, las reconstrucciones, etc. Sí, oye, aprovecho de preguntar a Edward, ¿existe alguna iglesia resignificada en Chiloé, por ejemplo, dada el tipo de religiosidad tan profunda y como también tan local? Nunca se pasa por la cabeza esa idea de... Es como al Porque, revés, es como al revés. En el caso de la iglesia, ¿cierto? De esta Virgen de Lourdes, la Virgen de Lourdes con la comunidad resignificaban otros espacios, como era un supermercado, ¿cierto? Que movían la góndola para el lado, ¿cierto? Para generar el espacio para que se reuniera la comunidad. O resignificaban el salón de una casa, que era la casa más grande, ¿cierto? Que la convertían en un espacio de oración, para rezar la novena. En fin, o sea, el caso es al no, revés, claro. no hay antecedentes de eso. Hay un solo antecedente de una iglesia que estaba medio abandonada en el Parque Tantauco cuando llegamos a Inío. ¿Ah? Ya el cura no estaba, la iglesia estaba como medio construida, y esa iglesia se usó un tiempo como el lugar de llegada de los trabajadores que iban a hacer las obras, ¿cómo se llama? Como un campamento, se usó como campamento, pero fue muy circunstancial y fue solamente por un momento hasta que se construyeron los campamentos definitivos. Muy bien. Quiero agradecer a Daniela, que ahora ya se nos va, de verdad. Oye, Daniela, un abrazo a la distancia y muchas gracias. Te vamos a mandar muchas noticias desde acá. Un abrazo y Sí. el video también, el link para que luego lo puedas ver y también vamos a hacer una especie de libro pequeñito. No sé si llamarle libro, Súper. quizá un fanzine, pero algo vamos a editar con estas sesiones. Así que quedamos en contacto y te agradezco muchísimo, te agradecemos todos desde aquí, desde el Austral, y un abrazo, eso. Ya, pues, saludos, abrazos sureños, que estén súper bien. Y camaritas y aplauso Gracias. para Daniela, por favor, lo Pero mismo. la Ivette se queda para Ivette que se queda, sigan por supuesto. conversando. Sí. Ya, Gracias, Daniela. gracias, chao. Chao. Vamos a ser seguidores de Instagram. ¿Ah? Eso. Monumentos incómodos. Bien. Entonces ustedes, bueno, trabajaron juntos, Ivette y Edward. Sí, bueno, de hecho yo no, justo salí cuando estaba el Eduard, estaba con mi guagua cuando estaba presentando el collage, lo acompañé a pegar la primera vez el collage y trabajamos en Castro Abierto juntos. Sí. Y además vivió en mi casa. Viví en su casa. Sí, en un departamentito que tenemos en nuestra casa. Sí, Sí, éramos vecinos. sí, éramos vecinos. Pero a propósito, me gustaría, para cerrar, Adelante. por Sí, el tema de Ivette. Chiloé, si bien las iglesias no han sido, bueno, además que quemaron una CUT, que no es menor, que hayan quemado una iglesia que desapareció, no, tampoco se le dio mucho vuelta más a ese caso, no tengo idea de qué habrá pasado, pero han habido también intervenciones a los monumentos que están por lo menos en la plaza de Castro. Castro es una ciudad de fundación española, una de las ciudades que tiene una fundación bien temprana a propósito de su ubicación, que era muy estratégica, y ha permanecido en el espacio, como en el imaginario chilote, un tema con la hispanidad que no es menor, y que siento que estos últimos años ha sido más bien como cuestionada y puesta en tensión a propósito del discurso que ha predominado también por sobre las iglesias, que es más bien este patrimonio europeo que se reinterpreta. Bueno, Eduardo lo habla muy bien a propósito de la apropiación. Hay que pensar que es mucho más heterogéneo que una cosa mixta y la otra, y ahí el tema local es bastante potente y que hoy día yo creo que siento que también está como cuestionando ese relato blanco europeo,
que ha predominado, y que además que es súper patriarcal a propósito en Chiloé, que en un lugar que hay mucha violencia sexual contra las mujeres, mucha violencia de género, que es súper importante a propósito de las transformaciones culturales que se están dando en el mundo, y en esos territorios también son una lucha. Bueno, sin duda también está, o sea, si uno lo mira como un poco históricamente, es siempre una estrategia, ¿no? Una estrategia de apropiación de la iglesia, en que toman las fechas importantes de los lugares, estos ritos paganos que se toman, se absorben, ¿no? Y lo mismo pasó en Chiloé, sin duda. Es un poco saber meterse, ¿no? Es un poco eso. En ese sentido, claro, hay que como que no sé, es difícil, pero de pensar a futuro si este patrimonio irá a evolucionar hacia ritos ya no católicos, o estamos todavía muy, muy, muy sumidos en un catolicismo como muy, muy local, como decía Edward. Mm. Pero que yo creo que es bien barroco. Hay harto de indígena también, como las iglesias del altiplano, las iglesias chilotas son bien barrocas. O sea, las sociedades latinoamericanas son bien barrocas, y de repente en prácticas que pueden parecer súper conservadoras hay resistencia cultural. Lo importante es saber reconocerlo y poder también transformar las narrativas. Yo creo que ahí lo que pecan, y voy a apelar al rubro de los arquitectos, Por es supuesto, generar adelante. historias desde una manera muy tradicional. Entonces, el tema no es quemar, no es destruir para que se acabe, por ejemplo, no sé, el colonialismo, sino que es transformar las narrativas, o sea, de un mismo espacio, poder contar esas otras historias que han sido invisibilizadas, y desde ahí pensar el valor. A propósito que el patrimonio se habla mucho cuando uno habla cuál es el valor, qué atributos tiene, ¿cierto? Entonces creo que es importante, pues, volver a contar la historia de otras maneras, y la arquitectura peca de contar la historia de una manera muy historicista del siglo XIX, que habla de las personas que tenían el poder, y que todo muy progreso, como la minería es un progreso para el desarrollo, no sé qué, y eso generó esta arquitectura industrial. Entonces hay que generar matices, yo creo, y ese contar otras historias nos va a permitir también poder darles otro uso a esos espacios. A propósito que en otros países las iglesias son centros culturales, en fin, un Discotecas, montón, incluso. se pueden rehabilitar, o sea, de montones de formas. No quiere decir que hoy día tengan que desaparecer todos los edificios neoclásicos y las iglesias del mundo. El tema es contar otras historias de esos espacios y de otros usos posibles también de esos espacios. Sí, yo quiero señalar de que las iglesias han sido también objetos de convertirse en espacios para desarrollar ahí conciertos musicales. De hecho, la iglesia de Castro ha tenido muchos conciertos, y uno de ellos que fue impresionante, que fue en plena dictadura, ¿cierto? Con los inicios recién de la restauración de las iglesias, en que se ofreció Santiago del Nuevo Extremo para dar un concierto en la plaza, en la iglesia. Nos conseguimos la iglesia, hicimos todo un trabajo de iluminación, ¿ah? Para que tocara Santiago del Nuevo Extremo. La gente se olvidó que estaba en una iglesia, ¿ah? Y el asunto se transformó en una verdadera fiesta, que al final salió toda la gente por la puerta gritando: ¡iba a caer! ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! Fue impresionante. Al día siguiente andábamos todos los organizadores con un cambucho, ¿ah? Para que nadie nos reconociera, ¿cierto? Porque había sido realmente una cosa muy, muy fuerte y muy potente. Eso por un lado, y por otro lado quiero señalar que también esta pequeña iglesia esta capilla para Fito que estamos haciendo, no solo tiene la misión, ¿cierto?, de convertirse en un espacio para celebrar misa o bautizo, sino también, y eso es uno de los grandes factores, es que es un espacio para, ¿cómo se llama esto? Para celebrar ahí los velatorios, un salón velatorio. También es salón velatorio, y también es espacio para la cultura. También está pensado que ahí se podría generar alguna exposición, en algún momento también está abierto a múltiples funciones, y eso también lo convierte en algo muy interesante. O sea que la comunidad lo está pensando también en ese cambio de uso que puede tener, ¿cierto?, un espacio de este tipo.
Yo también me debo retirar, tengo que ir a ver a mi guagüita de 5 meses, así que les voy Ivette, a agradecer. Un gusto haberme encontrado con Edward, a la organización, a Leonardo, a Camila y a las personas aquí presentes. Los invitamos a visitar nuestra plataforma, a compartir contenido también, en caso de que crean que se puedan difundir. Tenemos muchos seguidores, así que se crean también diálogos e intercambios muy interesantes a nivel latinoamericano. Tenemos hartos amigos y compartimos contenido con otros países latinoamericanos. Muy bien. Muchas gracias. Ok. Ivette, un abrazo gigantesco también desde acá, desde la Watch. Y muchas gracias, muchísimas gracias. Y oye, muy, muy, muy interesante todo lo que mostraron y esperamos ahí hacernos seguidores de lo que ustedes están haciendo y tratar de colaborar también. Aquí, a propósito, en Valdivia, tenemos a un tercer... Sí, hay un enviado especial que está en el territorio porque van a hacer una intervención que también es algo que hemos ido haciendo de a poco, se han ido gestando intervenciones en el espacio público y hay un enviado especial y ya lo podrán ver por las redes sociales, me imagino, de la Escuela de Arquitectura y las nuestras, de lo que se va a hacer en Valdivia, ciudad muy marcada por la impronta, bueno, de Pedro de Valdivia y que tiene muchas otras historias también interesantes, importantes de conocer. Exacto, Ivette. Además que mañana, bueno, y todos y todas invitadas los que puedan ir a la Plaza de Armas, bueno, no se llama la Plaza de Armas, Plaza de la República, ¿qué digo? En Valdivia, mañana a las 3, de las 3 en adelante va a estar un tercer miembro del colectivo de Monumentos Incómodos con nuestros y nuestras estudiantes trabajando y haciendo una especie de taller sobre la intervención en los espacios públicos y en un monumento en concreto. Y así que están invitadas también para mañana en la segunda versión del Taller Sur. Para mañana tenemos también una charla doble con Santiago Cirujeda, un arquitecto. Bueno, mañana el tema es más de arquitectura así de intervención y de cosas como un poco más mundanas, de tuercas, tornillos y cosas, ocupaciones. Estará Mariela Merque de Argentina con temas de construcción en tierra y colectivos, cooperativas, etcétera, y Santiago Cirujeda con recetas urbanas desde España. Así que, oye, agradecer, vamos a cerrar aquí la sesión. Nos gustaría seguir conversando. Si quieren nos quedamos o nos vamos, no sé, lo dejo abierto, pero les mando. También Yo ya me tengo que retirar. me imagino, pero oye, un abrazo, Edward, Ivette, Camila, a todas y a todos también. Nos estamos viendo, muchas gracias. Muchísimas gracias por todo y nos vemos mañana, lo esperamos mañana también. Bueno, mañana, espera, tengo que decir algo, mañana es a otra hora, mañana es a las 11:30 de la mañana, porque bueno, un poco por acomodarnos a las horas de clase y al taller, etcétera. Así que hemos tenido que hacer ahí, calzar los horarios, pero bueno, eso, paso ese aviso y está todo en la página, todo el programa de esta semana está en la página. Busquen ahí Taller Sur y ahí lo van a pillar. Oye, un abrazo, no largo más esto y muchos besos. Se pasaron, Edward y Beth. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Chao, chao. Colegas, Chao, gracias. estudiantes, estudiantes. Gracias, queridos. Chao, chao, amigas y amigos. Nos vemos. Dejo de grabar.